La sentencia llegó, el acuerdo se firmó, pero el cuerpo no descansa. Podés tener una sentencia favorable, haber firmado un acuerdo, pero sin embargo hay algo en tu cuerpo, en tu biología, que no está en paz todavía. Hay algo en tu cuerpo que sigue en tensión, que sigue estresado, que sigue en ansiedad, que continúa en esa batalla interna. Entonces, a veces vienen esos, sí, gané, pasaron años, ¿no? Quizás un juicio o un proceso te llevó, o incluso un acuerdo o un tema extrajudicial te llevó muchos años, pero hay algo adentro tuyo que no está descansando, hay algo dentro tuyo que no se relajó, hay algo dentro tuyo que no se aflojó todavía. El problema acá es que muchas veces pensamos que esa resolución externa, ya sea una sentencia, ya sea firmar un documento, nos trae alivio, nos trae paz, nos va a cambiar la vida. Hoy quiero compartirte por qué esa creencia de que si gano voy a estar en paz o si logro la justicia que quería voy a estar en paz, y que eso en realidad es te diría, una especie de automentira, porque no es real, porque eso no sucede así. Nosotros creemos que si resolvemos afuera, ordenamos adentro. Lamento darte esta noticia, pero no es así. Resolver afuera no es resolver adentro. Vamos a ver un poquito. La justicia institucional, esta de la que yo vengo, de esa que venía, trabaja con procedimientos, trabaja con plazos, opera con determinadas leyes, con leyes rígidas. Y ese orden, esa estructura es necesaria. Yo no estoy diciendo que no sea necesario, es necesario. Ahora bien, es una parte chiquita. O sea, el conflicto no está ahí, no está reflejado en esas normas. El verdadero origen de ese conflicto, la verdadera raíz de ese conflicto, las necesidades de las partes involucradas en ese conflicto. Y cuando me refiero a partes, te digo, puedo hablarte de partes familiares, pueden ser partes profesionales, pueden ser institucionales, una persona contra una institución, todo lo que sea, digamos, partes, ¿sí? La regulación de las leyes institucionales es una pequeña parte, un pedacito nada más de la historia. Hay otra gran porción de la historia que no está ahí. Toda esa otra parte de la historia que no estamos viendo te trae mucho desgaste, te trae pérdidas de salud, pérdidas económicas, pérdidas vinculares, desgaste emocional, desgaste energético, te diría. Ahora bien, el expediente, si es que hay un expediente o el acuerdo, puede decir quién tiene la razón o cómo acordaron, cómo se terminó resolviendo esa cuestión en la superficie, o sea, por acá arriba, pero no nos muestra qué parte nuestra quedó ahí perdida, qué parte quedó atrapada por el dolor, qué parte quedó atrapada por esa historia. Con mi experiencia te digo que algo que veo siempre es que las personas que entran en esos procesos y que salen de esos procesos en esta forma que estamos hablando, descubren algo muy importante, que es, ok, hay una parte que entre comillas se resolvió, pero me sigo sintiendo mal, hay algo que no me cierra. Hay una parte de mí que quedó atrapada, hay una parte de mi sistema nervioso que todavía está vibrando ahí en ese conflicto, a pesar de que firmé, a pesar de que tengo la sentencia, a pesar que gané, a pesar de lo que sea. Y eso es por haber caído en la trampa de la creencia de pensar que ganar es igual a descansar o estar en paz. Muchas veces decimos, quiero justicia, pero en el fondo no sabemos lo que es la justicia, lo que queremos es estar en paz. Cuando decimos quiero justicia, muchas veces yo pregunto, ¿qué es lo que querés? Justicia. Ok, ¿y qué es justicia para vos? Quiero estar en paz. No es lo mismo. Y entonces viene una parte bastante infantil. Queremos que otro reconozca que nos dañó, o que fuimos lastimados, o que fuimos dañados, o que fuimos engañados, o que somos víctimas de alguien o de algo. Queremos que otro, que es el juez, diga, ay, pobrecito, pobrecita, mirá. No lo digo despectivamente, ¿no? Lo digo, yo a veces exagero para poder mostrar un poco esta parte, ¿no? Porque hay una parte muy infantil que es la que pide justicia, ¿sí? Hay una creencia de que hay un otro que me va a dar paz, pero la justicia, que creo que el otro me va a dar paz, que en este caso sería el juez, la ley, etcétera, no me va a dar paz. Entonces, ese juicio, ese proceso, en el fondo, es un lugar donde estamos buscando dignidad, reconocimiento, valor personal, donde estamos buscando incluso hasta una reconciliación, porque
Cuando yo hablo de reconciliación, esto lo digo muchísimo en todos mis talleres, muchísimo, incluso en los movimientos sistémicos que hacemos, no estoy hablando de la reconciliación de que me hago amigo de quién fue el que me estafó, el que me hirió, el que me engañó, el que, no sé, me robó. No estoy hablando de ese tipo de reconciliación. Estoy hablando de una reconciliación más profunda, una reconciliación interna con esa parte de mi historia y con esa parte de esa situación que sucedió en mi vida. Sea con quien se habló de otra, una reconciliación, como diría, como un retejido de algo interno adentro mío, ¿sí? De entender el porqué y el para qué de eso que sucedió. Y si no nos damos cuenta, lo que realmente buscamos, que es paz, porque les aseguro que todas las personas que yo les pregunto qué quieren, me dicen quieren paz. Si no reconocemos lo que nosotros queremos, que es paz, esa victoria supuesta queda incompleta y va a seguir reeditándose ese conflicto, esa pequeña guerra. Te voy a contar, para que esto no quede solamente en una teoría o que vos creas que es una teoría, te voy a contar algunos de mis casos, pero de lo que me pasó a mí. Tengo un montón, porque mi vida fue de verdad, literalmente atravesada y nací en medio de un conflicto, ¿sí? No te voy a contar ese conflicto, pero te voy a contar ahora una parte de mi vida. Yo durante más de 25 años fui abogada litigante. Litigante es que litigaba, peleaba, iba a tribunales y quería ganar y destruir al otro y que mi cliente tenga razón y esté contento de haberme contratado. Esa era la Roxana de mi otra vida en esta vida. Y entonces me subía a determinados discursos y creencias, de verdad, era re fanática encima, un horror. No digo un horror, pero bueno, era así. A determinados discursos y creencias de que esto no corresponde, esto está mal, esto es injusto, vamos contra TUC, ¿no? Contra quien sea, y así estaba en la vida. Pero ¿qué pasaba? Si yo me quedaba ahí, y de hecho muchas veces con mis clientes yo de verdad nunca perdí un juicio. O sea, pueden revisar todos mis juicios, nunca perdí un juicio. Y yo me cargaba a los clientes, o sea, quería llevarlos a la batalla y yo me hacía cargo de la batalla de mis clientes. Y entonces, ¿qué pasaba? Dentro de esos procesos, en lo personal, más allá de los juicios que llevaba, tenía mucho conflicto. Yo, en lo personal, ganaba, me iba bien, sacaba adelante los procesos, tenía un montón de conflicto, de dificultad de cobrar mis honorarios, de que me reconozcan, un montón. Y me terminaba enojando, terminaba, por supuesto, ejecutando, terminaba iniciando acciones para que me reconozca el cliente, para que me reconozca el juez, para que me reconozca la otra parte, ¿sí? O sea, había toda una serie de expedientes para ese reconocimiento, incluso económico, y no funcionaba. Y cuando funcionaba, funcionaba luego de mucho esfuerzo. Entonces, en un momento, en uno de mis juicios, fue el gran quiebre de mi vida, que fue en el 2016, yo lo cuento acá en uno de mis videos. En ese gran juicio que gané y que perdí, o sea, lo gané, pero en un momento dije, para Roxana, a ver, ¿qué te está mostrando esta situación que se te repite en la vida siempre? La falta de reconocimiento, la falta de valorización, la dificultad en cobrar, la dificultad en que te reconozcan. Y me di cuenta que era un tema mío, me empecé a dar cuenta que era un tema mío, porque siempre me pasaba lo mismo, estaba como en un bucle, en un bucle, en un bucle. Claro, como estaba tan concentrada en la batalla y en la guerra y en el expediente, me desconectaba de la información que me estaba trayendo esto. Hasta que un día dije, no, me voy a meter en esa información. Voy a desconectarme un poquito de la batalla externa y voy a ir un poco para adentro. Y voy a ver qué es lo que me está mostrando. Y ahí de verdad que fue como uno de los grandes, fueron muchos hitos en mi vida de wow, de eureka. Pero ahí fue un eureka decir, claro, si yo no empiezo a trabajar en mi propia valorización, y ahí vi todos mis agujeros familiares, ancestrales, como mujer, como hija de madre soltera en época militar, en fin, un montón de cosas. Ahí encontré que el trabajo de la desvalorización, de la falta de reconocimiento, lo tenía que trabajar adentro mío, en mi propia historia, porque estaba pidiendo que afuera me reconozca algo que yo todavía no había visto. Y ahí me cambió, ahí hice un salto como evolutivo, un salto cuántico. Me cambió la vida en ese aspecto. Y fue claramente la pregunta que a mí me cambió, que fue una pregunta que me hicieron hace mucho antes. ¿Qué tenés que aprender de esto? ¿Qué me está mostrando esta situación a mí de mí? Y esa pregunta no es que niega que sea injusto, que no me reconozcan los honorarios,
no es que justifica que el otro no me pague, no es que justifica que el otro me estafe o que el otro... No justifica nada ni niega nada. Solamente que me pone a mí en un lugar de poder, en un lugar de soberanía y de autoridad sobre mí misma, frente a mí misma, y hace que ese lugar de poder y autoridad, donde aprendo y veo de dónde viene, cuál es la herida que me está tocando, qué es lo que me está mostrando esa situación, hace que yo pueda trabajar adentro mío, bucear adentro mío para dar vuelta a la historia. Y ya no necesito más reconocimiento externo. ¿Por qué? Porque tengo mi propio reconocimiento interno y el afuera se acomoda solo. Es el campo cuántico. Esto es bien física cuántica aplicada. Entonces, en ese proceso puedo reconocer en mí, por supuesto, luego acompaño a mis clientes con esto. ¿Qué frecuencia está alimentando lo que me está pasando? ¿Qué estoy alimentando? ¿Estoy alimentando la frecuencia de la víctima, de la no valorada y de la que le pasan todos por encima, de la abusada? ¿O estoy alimentando una frecuencia de transformación, de alquimia de esa información en mí? Y ya no necesito un reconocimiento externo, porque estoy bien parada y bien plantada, y el afuera se va acomodando a esa nueva frecuencia vibratoria, porque emito una nueva frecuencia, donde me valoro. Y cuando yo me valoro, pero no porque me digo al espejo todos los días me valoro, no es eso. Por favor, entiéndanme. Es porque hice todo un trabajo interno. Esto requiere de mucho, no es tampoco tan terrible, no es sumergirse y volver a salir. Y entonces no necesito que el afuera me esté reconociendo, de hecho me lo reconoce sin tener que hacer nada. Y eso mismo es lo que hago con los clientes. Cuando viene una persona y me trae un conflicto, a ver, ¿qué te está mostrando esta situación? ¿Qué te está mostrando esta maestra, este gran maestro? De nuevo, no estamos desconociendo que hayan hecho una denuncia falsa, no estamos desconociendo que lo hayan estafado, no estamos desconociendo que lo hayan mentido. No se trata de eso, no vamos a simplificar, se trata de eso más esto, más ver más allá. Bien en el fondo, ¿qué me está mostrando esta situación? Esa es la gran clave, esa es la gran pregunta. Y entonces, si no nos hacemos esta pregunta correcta, si no abrimos a menos esta posibilidad de investigar por ahí, ¿qué es lo que pasa? Lo que te dije al inicio, el expediente termina, firmo el acuerdo, tengo la sentencia, pero ¿sabes qué pasa? La frecuencia vibratoria que generó el conflicto sigue viva, sigue despierta y se va a activar en cualquier momento, con esa persona o con otra persona. Y entonces, ¿qué pasa? Tu cuerpo, tu biología, que sigue vibrando en esa frecuencia, que sigue con ese sistema nervioso pendiente de que va a volver a pasar porque lo sabe, porque no hubo un cambio, sigue en estado de alerta, y la frecuencia vibratoria del corazón y de la mente, porque la mente también es parte, digamos, de este circuito mente-corazón, corazón-mente, va a volver a generar la misma situación y te va a volver a pasar con otra persona, con otros personajes, con otra situación, porque no lo aprendiste, porque seguís ahí estando todavía en modo guerra. Y entonces esa paz, ese pedido de justicia sigue dependiendo del otro, de que el otro cambie o de que otro me dé la razón. Y yo sigo en víctima. Entonces, para mí, ganar de verdad en este gran juego que es la vida es recuperar nuestra soberanía, nuestra libertad, nuestra paz, nuestro autosostén. Es recuperar tu sistema nervioso, que esté bien, que esté en seguridad, en confianza. Es dejar de reeditar la misma herida, es dejar de reeditar la misma historia, es dar un salto evolutivo, es reconciliar esas partes tuyas internas que están fragmentadas. Dejar de esperar del otro. Siempre les digo, el otro no existe. No es que no existe porque no existe, porque no existe. No existe porque el otro simplemente me está mostrando lo que yo necesito para evolucionar. Entonces, dejo de esperar del otro y me miro a mí, asumo mi responsabilidad, me vuelvo adulto o adulta. Porque esa sentencia o ese acuerdo definitivamente va a convertirse en una cárcel si lo seguimos usando para seguir alimentando esa guerra. Y si nosotros esa guerra la queremos seguir alimentando y queremos seguir en su lugar, ¿saben qué pasa? La heredan nuestros hijos o nuestros nietos. ¿Queremos realmente que eso suceda? ¿Queremos darle a las próximas generaciones nuestras guerras no resueltas o queremos darle una vida más evolucionada, más evolutiva? Desde la paz y desde ahí que puedan crear algo superior todavía. ¿Qué es lo que queremos? Si esto te resuena, te pasó, te invito a que mires con honestidad. ¿Hay algún conflicto afuera, externo, que está sin resolver y que sigue moviendo dentro tuyo? Me gustaría leerte en los comentarios y saber tu opinión y que podamos conversar.
Si este video te hizo sentido y te gustaría conocer más cómo mirar los conflictos de otra forma, cómo mirar los conflictos como maestros que te vienen a enseñar algo y qué es lo que te vienen a enseñar, suscríbete a mi canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que voy a ir subiendo así cada tanto. Soy Robril, ex abogada, estratega de paz. Nos vemos en el siguiente video.